Hola, ¿qué tal? En principio, bueno, buenos días a todos y todas. Y bueno, agradecer la posibilidad de estar compartiendo el espacio. El tema que se mencionó recién, el proyecto del neoliberalismo y su impacto en las condiciones de vida, yo diría objetivas y subjetivas, me parece que es un tema clave para pensar las ciencias sociales, para pensar la intervención en lo social y la intervención del trabajo social. Así que, bueno, me gustaría compartir algunas cuestiones que venimos trabajando en algunos textos, en algunos proyectos de investigación y las conferencias creo que sirven como para eso, ¿no? Como para intercambiar y presentar ideas, algunas más trabajadas, otras en proceso de elaboración. Como para empezar a conversar diría que podemos tener diferentes vías de entrada para pensar el tema que se podría resumir cómo el neoliberalismo impacta tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo, ¿no? En principio creo que queda claro que el neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto de sociedad que viene generando, yo diría, estragos a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Son décadas de construcción de un proyecto económico que se transforma en un proyecto societal que coincide con la caída del modelo keynesiano de la economía y la imposición, en el caso de nuestros países de América Latina, a sangre y fuego a través de dictaduras militares de un modelo económico que es el que hoy está como más exaltado, digamos, donde lo más importante es el mercado, que todos conocemos, si quieren hablamos un poco de neoliberalismo, pero se necesitó una dictadura militar en la Argentina como para imponer esa cuestión y por eso estamos hablando de un modelo económico que lleva décadas de aplicación, que a veces tiene mayor intensidad y a veces tiene menor intensidad. Si pensamos desde el punto de vista de lo social, ¿no? O sea, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué genera el neoliberalismo socialmente? Y ahí yo plantearía la idea de la relación en lo social, el neoliberalismo y la fragmentación social. Es decir, vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas. Lo que se fragmenta es el lazo social, como para empezar a conversar. Y ahí fíjense que tenemos un tema de intervención, porque la pregunta que nos aparece desde el campo de las ciencias sociales y los que venimos del trabajo social nos interpela mucho más, es qué hacer frente a ese lazo social perdido, a ese lazo social fragmentado, cómo hacemos para trabajar en función de esa reparación. Pero la fragmentación, agregaría, no solamente tiene que ver con el lazo social, sino que también la podemos ver a nivel institucional. Lo que hace el neoliberalismo es hacer estallar el estado de bienestar, hacer que éste estalle en múltiples fragmentos y a partir de esa multiplicidad de fragmentos generar múltiples espacios donde cada espacio institucional construye su propio sujeto de intervención. Eso se ve mucho en las prácticas. Yo soy trabajador social, bueno, ya se me presentó, trabajo como trabajador social y esto se ve prácticamente todo el tiempo. En el sentido de que una cosa es el sujeto escuela y otra cosa es el sujeto, ese niño en el hospital o ese niño en el Consejo de Protección de los Derechos de la Niñez. Son tres niños distintos en el mismo niño, mirado con distintas cuestiones, lo que, bueno, daría como para charlar como para hacer un curso sobre eso, pero básicamente estamos hablando del efecto institucional que genera el estallido de las protecciones sociales que propone el neoliberalismo con sus modelos de eficiencia, entre comillas diría yo, y de ahorro, entre comillas diría yo, hacia nuestras sociedades. No solamente en nuestro país, insisto, sino en América Latina y también en los países centrales se ven efectos del neoliberalismo. Y el otro elemento que tomaría en función de fragmentación, como para tomar tres elementos que consideramos como relevantes, es la fragmentación del territorio. O sea, quien haya hecho o esté haciendo trabajo territorial seguramente verá cómo los territorios están fragmentados, en el sentido de que si yo voy a un barrio hoy al cual fui el año pasado, me puedo encontrar con dos barrios. Dos barrios que tienen dos lógicas constitutivas diferentes
dos formas diferentes de comprender y explicar los problemas sociales. Incluso me puedo encontrar con tensiones. Eso lo vemos nosotros en nuestros proyectos de investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Hay una puja por lo territorial, hay una puja por el territorio, hay una puja por el acceso a los servicios sociales, por el acceso a las protecciones sociales, que se transforman en pujas territoriales que son producto de la fragmentación y generan aún más fragmentación social. Entonces digo, como para redondear una primera parte de la exposición, diría el neoliberalismo genera fragmentación social. ¿Qué queremos decir con esta palabra tan usada? Digo, bueno, bajémoslo a la realidad y bueno, yo donde veo fragmentación, en el lazo, en las instituciones y a nivel territorial. Por otro lado, también vinculado con la conferencia, obviamente hay una autora interesante norteamericana, se llama Wendy Brown, que me parece interesante leerla. Ella tiene un libro que se llama Un pueblo sin atributos. En este libro lo que trata de explicar es el fenómeno Donald Trump en los Estados Unidos, pero ella arranca con el neoliberalismo y hace una definición muy interesante del neoliberalismo que se las comparto, así en dos palabras. Dice, el neoliberalismo no nos devora y no nos ataca como un león, nos devora y nos destruye como una termita, o sea que nos va corroyendo lentamente, y lentamente, sin que nos demos cuenta tal vez, va transformando nuestras relaciones sociales, va transformando nuestras vinculaciones, va transformando cómo nos vemos a nosotros mismos, y va transformando también el ambiente, que después de eso, si tenemos tiempo, quería conversar algo en ese punto. Me parece interesante lo que plantean esta idea de que no es agresivo como una termita, como un león, pero sí actúa como una termita. La termita termina siendo agresiva. Otro punto que tiene que ver con con el título de la conferencia y con la invitación que me han hecho para participar acá, es el neoliberalismo. Lo que ha generado es una tremenda desigualdad social. Que va más allá del dato estadístico. O sea, la desigualdad social es inocultable. Y no solamente la desigualdad social en nuestro país, sino, vuelvo a decir, la desigualdad social en todo el mundo. Quienes investigan temas vinculados con desigualdad social plantean que no se tiene registro de un mundo tan desigual como el que tenemos ahora. Algunos dicen tal vez unos 20, 30, 40, 50 años antes de la Revolución Francesa. Mire dónde hemos llegado, a dónde nos ha llevado el neoliberalismo. Un mundo donde el 1,5% de la población se lleva el producto de lo que produce el 85% de la población. Es un mundo tremendamente desigual, es un mundo obsceno en ese sentido. Es un mundo obsceno que uno lo puede ver, digamos, yo lo puedo calificar como obsceno y parecería como una calificación literaria, pero es obsceno que se le bajen los impuestos a un Audi y que se le suban los impuestos a la leche. Ahí está la obscenidad del neoliberalismo. Y eso es lo que podemos ver nosotros hoy, en nuestra vida cotidiana, en la realidad argentina de hoy y de los cambios ocurridos en los últimos 3 años y medio, digamos. Ya se cumplieron los 3 años y medio. O sea, etcétera. Digo, pero la desigualdad no solamente es un dato estadístico, como yo decía recién, 85%, 1,5%, cómo se puede leer en nuestro país, sino que también es un operador social, en el sentido que el temor a caer en la desigualdad hace que aceptemos cualquier condición de trabajo, cualquier condición de vida, que entreguemos más horas de nuestra cotidianeidad en función de sobrevivir, que entreguemos nuestra soberanía política, nuestra soberanía como sujetos, como personas, en el sentido de decir, prefiero entregar mi libertad o entregar mis derechos laborales para poder seguir trabajando. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy en nuestro país a partir de la enorme cantidad de fábricas que cierran, y si volvemos a la desigualdad, a lo global, diría, nuestro país hoy es más desigualdad que ayer. Hoy hay gente que está perdiendo el trabajo. Hoy hay algún comercio que está cerrando. Y venimos en una cadena de construcción de desigualdad y una cadena de concentración de la riqueza en el capital financiero que no ha podido, o sea, que es muy difícil de explicar desde la economía solamente,
es muy difícil de explicar desde las doctrinas clásicas. Estamos ante nuevos, diría yo, desafíos en el sentido de cómo explicar desde las ciencias sociales. Yo creo que se explica más esto de las ciencias sociales que de la economía, porque uno lo explica desde el impacto, desde el efecto y de cómo se construye. El sentido de estas nuevas o estas nuevas corrientes económicas donde hay un capitalismo que no entendemos, como el capitalismo chino. No lo podemos leer en clave marxista. Tampoco el capitalismo chino lo podemos entender en clave calvinista, como diría Max Weber. Es otro tipo de capitalismo. Y el capitalismo financiero es un capitalismo que nos está matando como la termita, diría Wendy Brown, pero que también es necesario que lo estudiemos en proyectos de investigación macro, pero también que lo estudiemos en cómo opera en la cotidianeidad y cómo dialoga con la intervención. Y en ese sentido, el diálogo con la intervención, lo primero que podemos encontrar es cómo opera la desigualdad socialmente. En el sentido, vuelvo a decir, del terror que genera de caer en la desigualdad. El terror de ser un excluido social. Y frente a eso, el otro se transforma en un obstáculo. Y ahí empieza a construirse una visión violenta de la sociedad y se empiezan a construir relaciones violentas entre nosotros, porque el otro dejó de ser sujeto y se transforma en objeto. Y al transformarse en objeto, se transforma en objeto que es un impedimento para que yo pueda seguir siendo incluido, integrado, formando parte del sistema social. O sea que el neoliberalismo se expresa, decíamos, desde la fragmentación, desde la desigualdad. También si vamos a lo cotidiano y vamos al diálogo con el trabajo social, que vuelvo a decir es mi campo disciplinar, lo visibilizamos también digamos, en la búsqueda de desmantelamiento del sistema de protección social. Esto se hace mucho más claro en los últimos 3 años. Es decir, el desmantelamiento del PAMI, el desmantelamiento del hospital público, el intento de desmantelamiento de la universidad, el ataque frente a todo lo que es público, ese concepto que apareció de caer en la escuela pública, habla de un deterioro, digamos, sistemático, pormenorizado, trabajado, que intenta destruir desde adentro, de vuelta a la termita, todo lo público en términos del sistema de protección social. Entonces los trabajadores sociales, cuando estamos trabajando, cuando estamos interviniendo, nos encontramos que trabajamos con el problema social, trabajamos con los lazos sociales, pero cuando vamos a apelar al sistema de protección social, es decir, a las protecciones sociales, a la gestión de recursos, nos encontramos sin recursos y tenemos que volver a trabajar otra forma de construcción de esto que se viene deteriorando fuertemente en los últimos tiempos. Por otro lado, diría, si seguimos en esta línea de pensar el desmantelamiento del sistema de protección social, hablaría también de lo que logra el neoliberalismo, y esto sería como un impacto subjetivo, que tiene que ver con que naturalicemos la pérdida de derechos. Es decir, todo lo que habíamos logrado, todo lo que se fue logrando en décadas, de repente lo perdemos. Y hay otros derechos que podemos seguir perdiendo, porque nada es seguro. Podemos incluso perder derechos que fueron muy trabajados y que tienen que ver con libertades individuales, como el matrimonio igualitario, por ejemplo. Yo no sé hasta dónde vamos a poder seguir manteniendo esos derechos en la medida que yo diría, si no hay una oposición fuerte al neoliberalismo, en la medida que al neoliberalismo le convenga o no le convenga, seguirán presentes los derechos. Entonces se naturaliza. Entonces ahí tenemos otro tema de intervención. ¿Cómo desnaturalizamos desde nuestras prácticas esto que la sociedad está naturalizando? Que ese sujeto de intervención, ese otro, en términos de sujeto de intervención, naturaliza. Por otro lado, si seguimos hablando de derechos, hablamos de que ese desmantelamiento del sistema de protección social lo que trae es una caída de los derechos sociales. Los derechos se transforman en otra cosa, se transforman en condicionalidades,
Y esa caída de derechos sociales también implica una caída de los derechos civiles. Porque si yo pierdo la vivienda y estoy en situación de calle, no solamente perdí el derecho a la vivienda, ya no tengo los mismos derechos que la persona que tiene vivienda y circulo de otra manera por la ciudad, que es lo que vemos en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que se transformó en un dormitorio. No sé si han visto las imágenes o han ido, pero Buenos Aires como nunca, yo nunca en mi vida vi tanta gente en situación de calle, viviendo, familias, viviendo, durmiendo en cajeros automáticos, con cosas muy perversas. Los bancos ahora cierran con llave los cajeros automáticos para que la gente no se ponga dentro del cajero. El cajero por lo menos es una protección, pero bueno, espantoso lo que estoy diciendo, pero es un poco la cotidianeidad que implica, digamos, el impacto de la crisis, el impacto de la desigualdad y esta pérdida de derechos sociales que se transforma en una pérdida de derechos civiles, porque aquel que está en la calle es manoseado. Seguramente habrán visto ese video que se difundió mucho, se viralizó en las redes sociales de una persona que le prendió fuego. No, eso es un capítulo, daría como para trabajarlo también. Este, se lo llama aprofobia y se da en otros países. No, mucha gente tristemente o lamentablemente o por los efectos de la sociedad en la cual estamos viviendo tiene un goce ahí, hay un goce en el sufrimiento del otro y eso es neoliberalismo, eso es producto del neoliberalismo. Esto lo podemos ver en España. Busquen en internet, busquen videos, van a encontrar muchísimo vinculado con esto. Incluso videos que terriblemente tienen cientos de miles de visitas. Entonces estamos en un mundo bastante complejo, es un mundo bastante complejo que uno diría, bueno, ¿es un efecto del neoliberalismo? En mi opinión sí, de cómo el neoliberalismo opera a nivel social y también opera a nivel cultural, no solamente, vuelvo al principio, a nivel económico. Y si seguimos, digo, para cortar con la parte de los derechos, el último punto que me gustaría compartir es que el derecho se transforma en algo vergonzante. Tengo vergüenza de recibir la asignación universal por hijo. Me han inculcado que eso está mal. Que lo que tenía derecho a recibir está mal recibido, no me lo merezco. Tengo que hacer méritos para poder mejorar mi condición social. De ahí iríamos rápidamente al concepto de meritocracia, pero si quieren lo miramos después. Pero digo, ojo, nosotros lo vemos mucho y seguramente lo ven en sus prácticas esto, ¿no? Es decir, cómo con vergüenza se accede a los derechos cuando el derecho a la asignación universal por hijo no es el derecho de la persona, es el derecho de la sociedad. Los derechos sociales no benefician a uno por uno. Están pensados desde la Convención de 1945 de Constitucionalismo Social en California, están pensados para beneficiar a la sociedad. Esa parte es la parte que se bloqueó, que se obturó, que no vemos y aparece solamente como un atributo, como una cuestión de orden individual. Ningún derecho es individual. Los derechos son individuales y son sociales en el sentido de que se construyen como conquistas colectivas que tienen que ver con mejorar la sociedad. No sé si soy claro en lo que estoy planteando, pero digo, vayamos a algo más suave, digamos, más no tan duro como la asignación. Digo, el matrimonio igualitario nos mejoró como sociedad. Eso no quiere decir que mejoró solamente a las personas del mismo sexo que se quisieron casar. Como sociedad nos hace más tolerantes, nos hace diferentes, hace que veamos al otro de una manera distinta. Entonces, el derecho no es solamente algo que se esboza y que se cae en el casillero de la persona y termina. Ahí se hace vergonzante. Y creo que desde las ciencias sociales, desde el trabajo social, desde las políticas públicas, tenemos como la obligación de comunicar esto a través de intervenciones, a través de vincular lo individual con lo social, que es lo que hacemos todo el tiempo los trabajadores sociales cuando estamos trabajando. Es imposible en trabajo social pensar un sujeto no situado, pensarlo metido dentro de esta copa, siempre lo vamos a pensar en contexto.
y lo que tal vez podemos acelerar o trabajar o intervenir en esta relación sujeto-contexto en clave de derecho como planteábamos antes. No sé cómo vamos con el tiempo, pero bien. Tomalo, por favor. Bueno, cuando se empiecen a dormir yo paro. Otro punto que plantea un diálogo con yo diría con la filosofía y también con la ciencia política. En clave de, bueno, mejor, en clave de neoliberalismo, hay algo. ¿Cómo opera el neoliberalismo? Decíamos antes, es un operador social. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de la filosofía política. O sea, hay algo que funda nuestra nación, que funda nuestras independencias, que es un concepto de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué significa eso? Significa que cuanto más libertad, más igualdad y más fraternidad. La libertad nos hace más iguales, la igualdad nos hace más libres, y la libertad más la igualdad nos hace más fuertes como frater, como hermanos, como nación. Fíjense que lo que logra el neoliberalismo es romper con estas tres cuestiones. Entonces yo puedo decir que la igualdad de unos puede perjudicar mi libertad de viajar a Miami porque con mi plata se paga la asignación universal por hijo, cosa que no es cierto, pero lo puedo tener incorporado en mi subjetividad y entenderlo de esa manera. Entonces, fíjense hasta dónde se construyen nuevas formas de subjetividad, que es un tema que yo creo que muchos de ustedes ya lo han trabajado, esto lo conocen, hay mucha gente que está trabajando con esto, uno podía escuchar esto, en lo personal yo lo llevo más al campo de lo social, pero dialogo bastante con los textos de Jorge Alemán, que es un psicoanalista lacaniano argentino que creo que vale la pena leerlo, donde él pone más el acento desde en la mirada psicoanalítica, pero digamos que hay muchos puntos en común. Creo que esta ruptura de libertad, igualdad y fraternidad, donde aparecen jugando cada palabra con su propio sentido, cada palabra ya tiene una significación propia, bueno, rompe la sociedad. Y rompe la idea de nación. ¿Cuándo nos acordamos que somos argentinos? Bueno, ahora, hoy o mañana, creo que empieza la Copa América. Entonces se sale con la bandera y si pierde, pues muy bien nos está yendo en fútbol. Así que, y en ese sentido, ahora con el fútbol femenino estamos mejorando un poco. Pero bueno, me refiero a esta cuestión como un efecto a pensar y a discutir en temas de investigación. Y la idea de que, más que nada, que uno quiere transmitir es cómo interpretamos esto en lo cotidiano. ¿Cómo interpretamos a esta persona que tiene vergüenza de sus derechos o esta persona que me dice, pero claro, si hay tantos planeros, yo que me forcé, me perjudico? ¿Qué instrumentos tenemos qué instrumentos teóricos y qué instrumentos interventivos, instrumentales, metodológicos tenemos como para mirar estas cuestiones? Por supuesto que esto trae violencia. Yo no me refiero a la violencia que vemos en la televisión, que existe, obviamente, esa violencia del asalto al kiosco, el contorsionista, fue la noticia de la semana pasada, que lo pasaron 20 veces, o sea que en realidad vimos 20 contorsionistas o 200 contorsionistas, cuando en realidad fue un solo caso en un solo lugar, no sé si, bueno, se vio mucho eso. Yo me refiero a la inseguridad social. La inseguridad social es no sé cuánto voy a pagar de luz el mes que viene. La inseguridad social es no sé si voy a poder pagar el alquiler. La inseguridad social es no sé si voy a ir al hospital y me van a atender. Eso es inseguridad. Y esa inseguridad genera, digamos, violencia, vuelvo a decirlo, donde el otro se transforma en un obstáculo. Creo que no es muy complejo lo que estamos conversando, es decir, con irnos a una esquina, no sé cómo están en Villa María, y esperar que dos autos se rocen, ahí uno encuentra esta escena rápidamente donde la otredad se difumina y se pasa a una violencia donde aparece toda una cuestión de puesta en escena corporalidad bastante significativa que también da como para seguir trabajando algunos temas.
Y digamos como ejemplo, como elemento vinculado con lo subjetivo, hablaría de la falta de certezas, como decíamos recién, ¿no? Fíjense que ¿dónde encontramos falta de certezas? En las guerras. Cuando un país está en guerra, nunca se sabe qué va a pasar. La guerra está definida como el lugar donde hay una falta absoluta de certezas. No estamos en guerra, pero estamos casi en guerra en ese sentido, si miramos, digamos, la cuestión de la incertidumbre, como decíamos recién, y la construcción de certezas, el digo en positivo. Otra vía de entrada que podemos tener, haciendo digamos, un salto, digamos, capítulo 2, para decirlo de una manera rápida, es cómo mirar esto desde el punto de vista del trabajo social o de la intervención social, es decir, de las prácticas sociales. En ese sentido, lo que yo plantearía es que hasta ahora hemos hablado de temas macrosociales, que temas que podemos leerlo desde las ciencias sociales, que podemos clasificar, pero cuando empezamos a trabajar sobre ellos, si yo digo violencia de género, por ejemplo, lo reconocemos como problema social, pero también el concepto de violencia de género que reconocemos como violencia social, rápidamente se resingulariza según en el barrio en el cual lo esté trabajando. Y ahí es un punto de atención. ¿Qué significa violencia de género? Y usted, quien esté trabajando, lo sabe eso. No es lo mismo el centro que la periferia, por decirlo rápidamente. Eso no quiere decir que sea mejor un lugar que otro. Quiere decir que tenemos que trabajar con las diferencias en términos de percepción. ¿Cómo trabajar esa cuestión? ¿Cómo trabajar esas percepciones? Y vuelvo, sería lo macro, lo territorial, y cómo esto se expresa a nivel de lo microsocial en el sentido de la construcción de demanda, de intervención, a partir de un caso de violencia de género que puede aparecer ahora en un servicio social de un dispositivo de intervención social aquí en Villa María. Entonces vamos a tener en cuenta la visión macro que se tiene del problema, vamos a tener en cuenta dónde vive la persona, vamos a tener en cuenta cómo son sus lazos sociales y vamos a tener en cuenta su percepción de problema en términos de problema llamado violencia de género. Y ahí nos encontramos con algunas cuestiones que nosotros denominamos problemáticas sociales complejas, que tiene que ver con algo que conversábamos recién, ¿no? En el sentido de que estamos trabajando con violencia de género, sí, pero también estamos trabajando con muchas otras cosas, porque esa persona que está viniendo al servicio social porque padece violencia de género probablemente tenga problemas alimentarios, o puede tenerlos, o puede tener problemas de vivienda, o puede tener problemas de derechos sociales vulnerados. No sé, estoy inventando. Pero cuando estamos trabajando en clave de intervención, no trabajamos con categorías cerradas y ya definidas y ya está. Estamos trabajando con la representación social que se tiene de ese tema y cómo esa representación social varía según ahí la singularidad de la persona, la marca del territorio y la relectura de lo macrosocial que decíamos antes. Eso es lo que llamamos problemática sociales complejas. Recién lo charlábamos un poco, ¿no? En el sentido también de que no nos están sirviendo, porque tenemos que ir pensando también qué Estado queremos. ¿Cómo pensamos un nuevo Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué atributos tiene que tener? ¿Nos sirve, nos es útil todavía la política del sector salud, educación, acción social? ¿O tenemos que pensar formas de transversalidad en función de eso? Bueno, para eso están las universidades, para eso están los equipos de investigación y para eso está la práctica, que la práctica enseña mucho en eso, porque, vuelvo, me remito a mi disciplina. Si hay algo que hacemos, trabajadores sociales, cuando estamos trabajando hoy, es transversalizar. Díganme ustedes, yo por lo menos lo hago, es decir, ¿qué hace? Si tengo un problema y mi tema es salud mental, ¿y qué hago? Y hay que ver con trabajar el tema de derechos, entonces, ¿qué hago? Y llamo a alguna amiga, amigo que tengo en la oficina que se ocupa de ese tema, le digo, mira, va a ir una persona, yo te la mando con una noticia, ¿sí o no? Entonces, eso es transversalidad, o sea que lo estamos haciendo. Ahora, ¿cómo institucionalizamos eso? ¿Cómo lo sacamos, digamos, de la informalidad
y lo llevamos a la formalidad. Eso es un desafío que creo que está bueno que lo pensemos en estos ámbitos, que este es el ámbito público, el ámbito insertado en la sociedad, el ámbito que dialoga necesariamente con el territorio, pensar, digamos, nuevas formas y dispositivos de intervención que tengan idea de cómo enfrentar estas problemáticas sociales actuales, que son múltiples y que generan distintas formas de expresión del padecimiento. Y esa multiplicidad yo la vincularía con los contextos, con los escenarios de intervención atravesados, de vuelta, título de la conferencia, por el neoliberalismo. Hasta acá estamos, con el tiempo vamos bien, seguimos. Entonces, digo, cuando hablamos de lo macro, de lo meso y de lo micro recién, agregaría también que esa cuestión de lo macro social, lo territorial y lo micro social está atravesado por algo que mencionamos antes, la incertidumbre, pero algunas cosas más. Fíjense qué tema que uno discute siempre con los psicólogos, ¿no? El tema de la ley, ¿no? O sea, en el psicoanálisis se centra mucho en la mirada de la ley, ¿no? La importancia de la ley. ¿De qué ley podemos hablar en la Argentina? Cuando hay un fiscal que hace 70 días que está en rebeldía. Cuando hay un juez que trabaja con fotocopias de cuadernos que se quemaron en una parrilla. ¿De qué ley? O sea, ¿qué respeto a la ley le podemos pedir a un joven que tiene conflicto con la ley penal cuando lo que mira, cuando enciende la televisión, es una pantomima de ley? Entonces digo, esto también se inscribe en la subjetividad y también nos genera un problema en términos de pensar la sociedad y en términos de intervención, ¿cómo construimos responsabilidad cuando la ley está ausente, metafóricamente hablando? Entonces también es un tema de intervención. ¿Cómo construir responsabilidad? Y tal vez tendremos que pensar dispositivos grupales que sean productivos. Se me ocurre como ejemplo pensar en el teatro, lo que se me viene a la cabeza ahora, un grupo de teatro donde tenemos que reunirnos mañana, pero si mañana nos tenemos que reunir ya empezamos a ser responsables porque tenemos que cumplir el horario de reunirnos y tenemos que leernos el texto y tenemos que definir quién trabaja de qué cosa. Entonces, fíjense cómo la intervención ya empezaría a dialogar no solamente con el trabajo social, sino con la psicología, con el arte, etcétera. Entonces digo, el tema de la ley es un tema que debemos tener en cuenta porque es macro, es territorial, porque también hay ley del territorio y se expresa en lo microsocial. Y por otro lado, si seguimos con temas grandes, hablaría de una idea de no futuro, como que vuelve, el neoliberalismo genera esta incluso estética del no futuro en todo el mundo, ¿no? Si uno ubica, y yo no quiero cansar con temas históricos, pero si uno ubica la aparición del neoliberalismo en Inglaterra, década de los 70, como aparece acá en el 75, sería el preludio con el Rodrigazo y ya el 76 con el golpe militar del 24 de marzo del 76. En Inglaterra había empezado un poquito antes y lo que hace es desmantelar todo el aparato productivo británico, que le genera mucho problema a Margaret Thatcher, que después se revive gracias a la guerra de las Malvinas. Pero bueno, pero ahí se genera hasta una estética del no futuro que es el punk. Ya es historia eso. El punk, hoy hablamos de cumbia, pero el punk es historia, pero si uno mira, digamos, como cientistas sociales tenemos que mirar también esas expresiones culturales y en ese sentido la consigna del punk es no futuro, no hay futuro. Entonces, eso es lo que dice el punk. Pero hay futuro. Si no hay certeza, no hay mucho futuro. Y si no hay futuro, no hay pecado. Eso dice una canción de los Sex Pistols. Y si no hay futuro, no hay pecado, quiere decir que yo hago lo que se me ocurre hacer y se rompió de vuelta la idea de igualdad, libertad y fraternidad. Por eso digo, no me vacuno, decido no vacunarme. Y me aparece una señora en la televisión que dice, ¡ay, hablemos de las vacunas!
y de los movimientos antivacunas, promocionando los movimientos antivacunas en la televisión, un programa de altísimo rating, que fue tremendamente criticado desde todos los círculos científicos de nuestro país. ¿Por qué? Porque se pierde lo social. La vacuna no tiene que ver con cuidarme a mí mismo, la vacuna tiene que ver con cuidar al otro y cuidarme a mí. Pero fíjense cómo la termita, si seguimos con la metáfora de Wendy Brown, me separó del otro, rompió ese lazo, se lo comió. Entonces cuando pienso en vacunación, pienso, ¿me conviene o no me conviene? Pero, qué sé yo, está de moda no vacunarme, entonces no me vacuno. Y así aumentan los casos de sarampión en nuestros países por falta de vacunas, además de los movimientos antivacunas, y en los países del primer mundo por movimientos antivacunas. Y también por falta, ¿no? En Estados Unidos, donde apareció el brote de sarampión que hubo en Nueva York hace unos meses atrás, tiene que ver con un sistema de salud que es deplorable, que tienen los norteamericanos, pero bueno, eso es otra historia, que ni siquiera la promesa de Obama era cambiarlo, no pudo cambiar, pero eso sería para más cosas. O sea, yo voy dejando temas para volver a Villa María, como ven, es un truco que uso generalmente cuando me gusta volver a los lugares. ¿Les parece que vamos bien así o es...? ¿No se están deprimiendo mucho con lo que digo? No. Bueno, qué sé yo. Tenemos... vamos a generar espacios de escucha como para que podamos hablar de todo esto. Y digamos, otro punto es la desorganización de la vida cotidiana. Eso es... No es un juego de palabras o no es una afirmación. Todos tenemos la vida cotidiana desorganizada en función de cosas que ya dijimos. Pero también, en clave de intervención, trabajamos con sujetos que hoy tienen la vida cotidiana mucho más desorganizada que antes. Para decir de una manera sencilla, y eso es aprovechar y plantear un concepto. ¿Qué decimos cuando decimos sujeto histórico-social? Es sencillo. Un niño de 6 años en el 2010 no es lo mismo que un niño de 6 años en el 2019. Porque el contexto es distinto, su vinculación con el contexto es distinto, su perspectiva de futuro es distinta, su certeza es distinta, su construcción de cotidianidad es diferente. Y ahí, ¿cómo se expresa esto? Estos sí son temas que venimos trabajando, algunas cosas estamos escribiendo, y una forma de poder mirar esto, que aparece mucho en las prácticas, es lo que podemos llamar como nuevas corporalidades. Me refiero a los que trabajan con jóvenes, sobre todo con adolescentes, cuando nos encontramos con chicos con los brazos cortados. ¿Sí o no? Entonces, y uno pregunta, ¿por qué te cortaste? Y la respuesta es, estaba tan angustiado que me corté. Y ese sentido habla de un padecimiento subjetivo que se hace objetivo y prefiero sentir el dolor antes que la angustia. Entonces eso implica un diálogo necesario entre lo social y lo psicológico y lo social, en función de que el cuerpo tiene otra función. Empieza a tener la función de, entre 6 comillas, aliviar el padecimiento generándome más dolor. Esto seguramente lo ven, no sé, corríjanme ustedes, es muy frecuente ver esto. Y también tiene que ver con la idea de sentir el cuerpo. Vivimos una cultura que es fuertemente indolora. No sentimos nuestros cuerpos. Y si los sentimos nos tomamos un ibuprofeno para no sentirlo. Entonces la propuesta cultural que tenemos en nuestra actual civilización occidental, de la cual formamos parte hasta ahí, después si hay tiempo hablaríamos un poco, habla de una cultura indolora donde no puedo estar mal. Donde si llego al trabajo y no sonrío, si estoy triste, ya me empiezan a mirar raro. Entonces empieza a decir, pero está deprimido. Entonces ya se psiquiatriza el malestar y tenemos bastantes elementos como para preocuparnos por lo que pasa. Bueno, ya los mencionamos. Entonces digo, sentir el cuerpo, y hay una necesidad de sentir el cuerpo, que eso uno lo podría visibilizar en las agresiones físicas que vemos. Quien trabaja en el Poder Judicial lo verá esto, donde cada más están presentes las corporalidades, las peleas entre vecinos, a eso me refiero, ¿no?
la violencia intrafamiliar. No me refiero al abuso, sino me refiero a la violencia intrafamiliar que tiene que ver con la corporalidad. Eh, y después, bueno, las inscripciones en el cuerpo, ¿no? Es decir, algunas tienen que ver con la estética, si vamos a los tatuajes, pero otras también tienen que ver con la biografía. Si nosotros hacemos un trabajo práctico y vamos a una cárcel que esté cerca y miramos los tatuajes de las personas, encontramos la historia de vida inscripta en la piel. Pero esa historia de vida inscripta en la piel habla de acontecimientos y habla de que para tatuarse tiene que doler. Y si me tatué en la cárcel, me lo banqué. Y me tatué en condiciones totalmente distintas que cuando me hago un tatú en la avenida Santa Fe de Buenos Aires. Entonces, digo, ahí hay otra corporalidad. Fíjense cuántos elementos, no sé, yo trato de, no quiero hacer mucho lío, elementos como para pensar, insumos, diría yo, si vale la palabra, para intervención. Y como para redondear esta idea de nuevas corporalidades, hablaría también de la idea de que ese es el cuerpo. Entonces el cuerpo es a través de, dialogamos a través del cuerpo. Digo, si nos vamos ahora todos y todas a un recreo de una escuela primaria y observamos, tal vez observemos violencia, pero también estamos observando lenguaje porque hay poca circulación de la palabra, entonces la forma de hablar es a través del empujón, a través... Entonces, eso también habla de un nuevo lugar del cuerpo que tiene que ver con una crisis, plantean algunos filósofos, de la dualidad cartesiana que separa cuerpo-mente, donde la mente puede dominar al cuerpo. Hoy las pulsiones del cuerpo cada vez tienen más dificultad para dominar, ¿sí? Para ser dominadas por la mente. ¿Se ve la idea o dice el lío? Porque tenemos estímulos por todos lados. El estímulo del celular, el estímulo de la luz, el estímulo de la computadora, el estímulo del PowerPoint. Entonces digo, bueno, es un tema como para pensar, para trabajar, y que tiene que ver ya vinculando el tema de la conferencia con cuestiones de intervención. También, bueno, ya hablamos de problemas sociales. Y después, acá hablaría de otro tema que lo charlábamos hace unos días atrás. Hubo una jornada en el doctorado. La Universidad de La Plata, la Facultad de Trabajo Social, tiene un doctorado en Trabajo Social. Entonces, ahí se armó una jornada interna donde discutíamos líneas teóricas que estamos trabajando. Poníamos en cuestión si había que agregar otras, ese tipo de cuestiones. Y uno de los temas que apareció, que propusimos con otros profesores, fue que se incorpore, que nos está faltando en el doctorado, una perspectiva latinoamericana. Entonces, en ese sentido, yo también puedo vincular esa necesidad de perspectiva latinoamericana en cómo nos estamos formando, en cómo leemos la realidad, en función también del contexto y en función de cómo hay una construcción de subjetividad que se acrecienta con el neoliberalismo, pero que viene desde la conquista, donde los americanos se nos descalifica todo el tiempo. Y desde ahí se justifica nuestra condición de desigualdad. No sé si soy claro ahí. Soy culpable de no saber trabajar. ¿Por qué? Y porque nací acá. Porque si hubiese nacido en Suecia soy el mejor trabajador. Y sería blanco, rubio y alto. Y ese modelo de corporalidad es el que se impone, y si no tengo ese cuerpo soy inferior. Entonces vivimos en una cultura que nos descalifica, que nos ridiculiza, que nos desautoriza, que marca fuertemente la inferioridad, la capacidad y la pone en el lugar de la culpa. Y eso también hay que trabajarlo. Eso también es un tema a trabajarlo desde dónde lo miramos. Lamentablemente, si miramos nuestras bibliotecas, nos vamos a encontrar con que el 80% de la bibliografía que tenemos es una bibliografía europea que no tiene en cuenta esto, porque esto no pasa en Europa, esto pasa acá. Y pasa acá desde la conquista.
Entonces, cuando hablamos de la cuestión social como cuestión nacional, como cuestión que se genera a partir de la conquista, estamos hablando justamente de esta necesidad de ver esto como un padecimiento. Rodolfo Kusch, filósofo argentino, fallecido en el 79, planteaba que esto era un tema que hasta que habría que verlo desde el punto de vista psicopatológico, es decir, este complejo de inferioridad que nos inculcaron los invasores y que sigue presente. No sé si soy claro. Pero creo que, bueno, fíjense que ahí hay otro tema para trabajar en función de descolonizarnos. Cómo el neoliberalismo y cómo lo que vino antes fue colonizando nuestra subjetividad. En el sentido de decir, y los argentinos sí, pero no son trabajadores como los suizos. No saben hacer relojes. O qué sé yo. Cosas. Yo tenía un profesor de historia de la secundaria que nos decía, ¿ustedes se piensan que Holanda se hizo una potencia vendiendo queso? En realidad Holanda se hizo una potencia conquistando, matando, esclavizando, lo mismo que Bélgica, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que España, lo mismo que... y podemos seguir con la saga. Entonces, digo, cómo el pensamiento moderno occidental nos construye a nosotros en esa otredad y cómo construye ese otro en tanto sujeto de intervención en el proceso de las prácticas. Esto, diría, en relación con la conferencia, acrecentado con el neoliberalismo. Fíjense, ejemplos sencillos. Les digo, Merkel, la primera ministra alemana, creo que lleva 18 años en el poder. Es una demócrata. Ahora, si Evo Morales se quiere reelegir, es un autoritario, es un dictador, es un populista. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez que Evo Morales es un poco más morocho que Angela Merkel, ¿será eso? O que uno es boliviano y la otra es alemana. ¿Quién me garantiza que Rajoy es más democrático que Mujica? Me parece que sería al revés. Entonces, fíjense cómo damos por naturalizado, y me parece muy importante que el Congreso tenga que ver con lo político y lo académico, cómo la política nos enseña rápidamente estas cosas. O, si me permiten, ¿vale que hable de esto? Avísenme si se están cansando, estamos... 2 ejemplos más. Hay un artista plástico que a mí me gusta la plástica, la pintura. Al que le gusta, le sugiero, si no lo conocen, que lo sigan, que se llama Daniel Santoro, que no es el de la ruta del dinero, es otro Santoro. Tiene el mismo nombre y apellido. Y Daniel Santoro es un gran artista plástico para mí. Y hay una cosa que él dice, muy sencillo, dice, yo con la misma técnica te hago 2 cuadros. En un cuadro pinto la bandera norteamericana, pongo una botella de Coca-Cola y una mujer rubia. A eso, el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires lo va a llamar pop. Ahora, yo pinto con la misma técnica, el mismo cuadro, con una bandera argentina, un mate y una mujer morocha, eso es quiche. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es colonización cultural. Pero también está en cada uno de nosotros. Eso que decía Galeano, ¿no? Los europeos hacen arte, los americanos hacemos artesanías, ¿no? Eso bastante conocido. O si vale un ejemplo más, si hay tiempo, piensen en cómo se nos metió todo esto desde chicos. ¿No? Yo les digo, si uno piensa en el planiferio que aprendimos al primer grado de la primaria, ¿se acuerdan del planiferio? Incluso está en el Google Map, no hace falta hacer un recuerdo de la primaria. ¿Sí? ¿Se ubican? Digo, yo les hago una pregunta. ¿Ubican Groenlandia en el planiferio? Es gigantesca. ¿Saben qué? Busquen si quieren, háganlo si quieren ahora en el teléfono, cuántos kilómetros cuadrados tiene Groenlandia y cuántos tiene el Congo. Y de repente se van a encontrar con que el Congo, que es un país del África, es mucho más grande que Groenlandia. O sea, todo lo del norte está como agrandado y todo lo que está para abajo está mimetizado. En el sentido de la mimetización de lo pobre,
¿No? ¿O cuánta gente dice, y estamos tan lejos nosotros? ¿Lejos de qué? Está bueno que estemos cerca de nosotros mismos, más que lejos de Groenlandia. No sé qué tiene que ver Groenlandia con nosotros, pero a eso me refiero, y como un dato más académico, si me permite, estamos en la universidad, ese mapa que yo les acabo de contar, que todos tenemos en la cabeza, es de 1569. Hay mapas mucho más modernos, pero por una cuestión, no sé por qué, no se usan los mapas modernos. Se usa el mapa Mercator, búsquenlo si quieren, que es de 1569. Entonces, el neoliberalismo logra, en mi opinión, afianzar estos procesos a través de diferentes construcciones. ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos en horario? Bueno, dale. Bueno, yo tenía una lista de cosas como para mencionar, pero las charlamos, si quieren. Sí, me parece importante como para redondear y cerrar la cuestión de la relación de todo lo que nos implica la conferencia esta en función de la intervención como una forma de recuperar lo histórico, lo solidario, de recuperar lo social como un todo, de la recuperación de la relación con el otro. Es decir, si pensamos en el pensamiento del buen vivir, en el pensamiento latinoamericano, en el pensamiento de nuestros pueblos originarios, el sentido de la vida está vinculado con tres cosas: con estar en armonía con los otros, con lo sagrado que sería la cultura y con uno mismo. Sería bueno como autorreflexión y sería bueno para pensar cómo transformamos esto o qué hacemos con esto, con las prácticas, con nuestras intervenciones. En cualquier campo, no solamente los trabajadores sociales. Creo que la intervención también se vincula con la descolonización de la subjetividad, esto que hablábamos antes. Es peligrosísimo cuando el esclavo quiere ser como el amo y retomar lo colectivo. Y la intervención tiene que ver, básicamente, lo digo rápido, con la idea de desordenar para ordenar de vuelta, con la idea de hacer ver, reconocer en el otro el lugar de la verdad, romper el discurso binario de la modernidad cartesiana, que separa, doy un ejemplo rapidito, ¿qué hace Descartes? Separa humanidad-naturaleza. Cuando la humanidad se separa de la naturaleza pierde dignidad, puede ser vendible, puede ser transable, fíjense cómo estamos. Calentamiento global sería un pequeño ejemplo de lo que implica esa separación humanidad-naturaleza. Si pensamos en nuestros pueblos originarios, jamás separarían ni separaron la humanidad-naturaleza. O sea que epistemológicamente estaban un poco más avanzados que Descartes. Pero bueno, así estamos. Digo, incluso en las prácticas, las dicotomías del sistema binario que yo planteaba antes, se rompe. Porque no podemos pensar individuos sin sociedad, no podemos pensar trabajar lo cuanti y lo cual, y trabajamos con las dos cuestiones. Objetivo y subjetivo dialogan todo el tiempo, o sea que la binariedad que impone el pensamiento eurocéntrico en las prácticas, y esto yo creo que es el aporte del trabajo social a las ciencias sociales, en las prácticas esto muestra caminos de resolución. La propia práctica nos lleva a esos caminos de resolución. Bueno, entonces decíamos romper el discurso binario de la modernidad cartesiana, trabajar con el lazo social perdido, visibilizar derechos, acompañar la recuperación de autonomía y pensar que dejamos de ser esclavos cuando colectivamente podemos construir nuestra propia utopía. No individualmente, porque si la construimos individualmente es meritocracia y es guerra con el otro. Y es explosión de la sociedad. Y como diría Boaventura de Sousa Santos, agregaría, con esto voy cerrando, no hay emancipación, y esto está bueno discutirlo en un ámbito académico como no hay emancipación si no hay emancipación del conocimiento.
Si nuestros saberes son coloniales, no logramos ninguna libertad y la universidad ya empieza a tener otro sentido. Tiene un sentido más de alienación, un sentido más de sostener el colonialismo. Entonces digo, la importancia de pensar desde América, y voy al trabajo social y con esto cierro, diría nosotros los trabajadores sociales, o el trabajo social está ahí, donde el padecimiento se hace presente. Ahí estamos, trabajando, escuchando ese dolor, donde las trayectorias se inscriben en los cuerpos. Cuando vemos el cuerpo del desnutrido o de la desnutrida, niño, niña, adolescente o adulto, es decir, donde las trayectorias se inscriben en los cuerpos, está ahí escuchando, observando, haciendo para convertir ese dolor en resistencia. Así que bueno, con esto termino. Muchísimas gracias y espero que haya sido útil.